En plena Guerra Fría existió un proyecto que habría transformado la geografía de Colombia y Suramérica con explosivos nucleares estadounidenses. Aquí la historia de ese proyecto. Estaba yo hojeando un atlas del Agustín Codazzi de los 60 en la casa de mi abuelo y allí me topo con sorpresa con un detalle dentro de un mapa que aparece. Todo Chocó transformado en dos grandes lagos represados, el río Atrato y el río San Juan represados y medio departamento transformado en dos represas. Él es mi amigo Sebastián Díaz Ángel, curador de cartografía histórica, coordinador de razón cartográfica e hizo su tesis doctoral sobre este proyecto. ¿Y eso pasaba en otros lugares del país? Es el único proyecto así de esa escala que aparece en ese atlas y por eso me llamó. Además, el hecho que este era como un recuadro, un mapa dentro de otro mapa. Detengámonos por un momento en el mapa del Atlas. Además de las dos enormes represas sobre los ríos Atrato y San Juan, hay un canal que conecta la represa del Atrato con el Mar Caribe, otro que conecta la represa del San Juan con el Océano Pacífico y finalmente un tercer canal que conecta las dos represas entre sí. Si ponemos todo junto, efectivamente lo que tenemos es una conexión interoceánica, una alternativa al Canal de Panamá. Me encuentro con este mapa que está en el Atlas, que está en prácticamente todas las bibliotecas del país, como un Atlas ya ahí viejo y obsoleto, y me llama la atención que nadie parece recordar de este proyecto. Cuando ya estoy haciendo la tesis de doctorado, pues me encuentro con un montón de otras cosas, me encuentro con la prensa de la época, primeras páginas del Tiempo, El Espectador y la prensa regional debatiendo sobre este proyecto, entonces me llama la atención como contrastar como ese olvido de este proyecto y el hecho de que estuvo en la primera página de todos los periódicos durante años. Es ciertamente extraño el relativo olvido sobre un proyecto como este que alcanzó a incluirse en un atlas oficial del país. Pero, ¿qué me dirían si les digo que además se llegaron a plantear otras 7 represas como esta, incluida una en el mismísimo río Amazonas? Les presento el proyecto de los Grandes Lagos Suramericanos. Todos estos proyectos que se terminaban llamando en su conjunto el proyecto de los Grandes Lagos Suramericanos, South American Great Lakes System, ese proyecto se terminó como armando a partir de varias historias por un grupo de investigadores de un think tank, un centro de pensamiento norteamericano, con enorme participación de universidades en Latinoamérica y de ingenieros latinoamericanos. Este mapa que ven acá salió en diciembre de 1967 en la revista Fortune, en un artículo titulado Un plan salvaje para la Suramérica salvaje, en el que se exponía un plan del Instituto Hudson que aplicaba la idea que vimos para las represas del Chocó, es decir, conectar cuencas con canales y represas a las 3 grandes cuencas del continente, de modo que las 3 de La Plata, Amazonas y Orinoco quedaran conectadas con en la mitad un enorme mar interior que se formaría por taponar el río Amazonas, es decir, con una represa en el Amazonas. En una conferencia coges y pones el mapa del sistema de lagos entre Canadá y Estados Unidos y pones al lado el mapa que se proponía y son muy parecidos. Sí, la idea un poco era reproducir esa geografía del desarrollo, esa infraestructura geográfica del desarrollo de Norteamérica, trasplantar esa lógica a Sudamérica. Entonces, la idea aquí era industrializar básicamente la cuenca de la Amazonía. Tengan en mente esto que dijo Sebastián, porque a ello regresaremos más adelante. Primero hay un pequeño detalle que hace falta mencionar. Esta región está siendo pensada como un piloto, como un laboratorio para experimentar tecnología de excavación nuclear. Sí, esto es cierto. Querían usar explosivos nucleares porque... Que se suponía que era muy barato, muy seguro y muy rápido. Detengámonos un poco en lo que significa la excavación nuclear. Pues hace parte de un proyecto que se creó desde el final de la Segunda Guerra Mundial, se llamó Atoms for Peace en Estados Unidos y hay un equivalente en la Unión Soviética. Y allí hubo la noción, la idea de que se podría aplicar la excavación nuclear para labores de ingeniería geográfica. Básicamente, entonces, abrir canales, derrumbar montañas. Entonces, sí, dependiendo del tipo de terreno y la profundidad a la que se enterraba este explosivo,
pues podía ocurrir que el explosivo lo que hiciera fue abrir un cráter y dependiendo de muchas cosas, que esa radiación no se escapara a la atmósfera, sino que quedara como sepultada. Entonces era un poco la ciencia como de buscar implosionar un poco más bien un lugar con abriendo un cráter debajo y que ese cráter mismo se sepultara la radiación. Entonces fue experimentado y se hicieron varias pruebas en la zona de Nevada en Estados Unidos. Ahí están los cráteres que se lograron construir con este método. Ok, ahí queda preguntarse cómo se pasó de la excavación nuclear, que era una técnica de ingeniería que se estaba explorando, a proponer todo un plan que transformaría la topografía y la hidrografía de toda América del Sur. Este plan, como saben, no se llevó a cabo, pero si se hubiera puesto en marcha, habría transformado los ecosistemas de todo el continente y posiblemente el clima del mundo. Todo este proyecto se originó en el Caquetá. Sí, también en Colombia, específicamente en el cañón del Araraquara. Primer lado que se les ocurrió a quienes pensaban en este proyecto fue el proyecto en el Caquetá, que originalmente era un proyecto de remover un obstáculo a la navegación. El Caquetá se vuelve navegable solamente, digamos, a la altura ya de Brasil, que se llama Fapura, pero esta parte colombiana está llena de obstáculos a la idea original de simplemente utilizar excavaciones nucleares para remover obstáculos, que era una tarea que este Instituto Hudson tenía cuando este instituto visita este lugar a Robert Panero, que es como el ingeniero en jefe de este proyecto de corregir la geografía. A él se le ocurre el proyecto inverso, que es ¿qué pasa si en vez de remover el cañón de Araraquara utilizamos explosivos nucleares u otros explosivos para más o menos taponar en Araraquara el río Caquetá y inundar esa facción del río, en vez de volar los obstáculos, volver una represa hidrovía para hacer como una autopista de agua que en vez de remover cada obstáculo como que los inunde? Así como se creía posible taponar un cañón, se propuso usar la misma tecnología para otras cosas. Se podía pensar que una serie continua de explosiones pudieran generar como una serie de cráteres contiguos que usando la tecnología adecuada y las distancias calculadas podrían generarse como líneas de excavación y por tanto eso podría armar como canales, básicamente. Y una vez pensado que esto era posible en un lugar concreto de la geografía, ingenieros latinoamericanos y estadounidenses empezaron a plantearlo para otros y otros y otros lugares. Creo que es importante problematizar esto. Entonces, ahí, yo no sé si alguna vez te he hablado contigo de ese. ¿Te acuerdas del siguiente programa? Esta serie Sí, animada de Santiago Mauri, no sé sí. qué. Hay un capítulo en el que ellos se sientan con una conferencia académica, ¿no? Entonces están presentando un libro y el libro es Los grandes males que aquejan al país, a la nación colombiana. Y lo presentan con la novedad de que al contrario de todos los académicos, ellos van a proponer soluciones. Sí. Y gran parte de estos problemas que plantean son la geografía. Entonces, la geografía, desde qué tiempos inmemorables, no deja avanzar, no sé qué. Y al final del capítulo plantean la solución y la solución es literalmente llamar a los gringos para que lancen una bomba nuclear en Colombia. Esto es exagerado, obviamente, pero creo que dice mucho de la mentalidad de la que estamos hablando. Claro, el proyecto no pretendía lanzar bombas sobre personas, pero sí hay detrás unas ideas muy perjudiciales que entienden un espacio como erróneo, incorrecto, tanto que se proponen estas grandes intervenciones que requieren para llevarse a cabo excavación nuclear. O sea, el lenguaje, como se promovió el proyecto del Chocó, es muy importante porque el lenguaje este es un proyecto que nos va a rehabilitar. Incluso se habla de redimir, que es una palabra muy religiosa, ¿sí? O sea, uno habla de redención, es una palabra. Y de salvación. Sí, es como salvación, es una palabra como quien redime es Cristo, sí, o algo así. Pero aquí se está hablando de que la tecnología va a redimir este país. Entonces, ni el Chocó está despoblado, ni Araraquara está despoblada.
Pero ahí es donde entonces los mapas, o sea, el discurso que en la época reinaba sobre el Chocó es clave, porque de alguna manera eso es lo que le da sustento a que las élites en Bogotá y en otras regiones del país estén a favor de este proyecto. Y es que uno mira precisamente cómo se describe el Chocó en esta época en el propio Atlas. Se describe como una región primitiva, selvática, deshabitada, malsana y habitada, literalmente se dice así, por unos descendientes de africanos que viven ahí, porque más o menos ese es el clima de Guinea Ecuatorial. Entonces hay un mapa dentro del propio Atlas que es muy diciente, que clasifica culturalmente por órdenes, así como por estratos. No son de estrato 1 a 6, sino son órdenes culturales de 1 a 6 también. Y el Chocó se pone como una región de cuarto o quinto orden cultural. Entonces una región que es considerada sin cultura, escasamente poblada, poblada marginalmente por poblaciones que están en el pasado primitivas y que tiene una vocación esa región para precisamente ser una represa. Es que, y un canal. Entonces, lo interesante es que los que estaban promoviendo este canal y este proyecto lo estaban haciendo con la lectura que el Estado había venido construyendo sobre el Chocó como una región que estaba apta para este tipo de proyecto. Y precisamente también, aparte de ser un proyecto de transporte y de comunicación y de generación de electricidad, el proyecto también se vende, el Chocó, como un proyecto de renovación a los lados de estos grandes lagos. Esa selva sería transformada en una región turística como un poco los grandes lagos de Estados Unidos. Ahí es donde uno sí ve una idea de un paisaje transformado de selva a una especie de Suiza, por decirlo así, tropical, en la que alrededor de los grandes lagos pues se generarían proyectos básicamente de bienes raíz. Resulta interesante evidenciar que, así como los mapas y documentos hechos en Bogotá transmitían la idea del Chocó y otras regiones como subdesarrolladas, los mapas hechos en otras partes del mundo, Estados Unidos y Europa, mostraban a Colombia y América del Sur en general como una región condenada al subdesarrollo. Es eso lo que explica el impulso por querer corregir la geografía. Entonces, detengámonos en eso, ¿no? Esta idea de que se puede corregir la geografía, Sí, que no solo se puede, sino que se debe. sí. Y que la corrección implica traer una geografía que es europea o estadounidense acá. Y que de esa forma un pueblo como el colombiano y en ciertos lugares van a poder alcanzar el desarrollo. Sí, todo esto es, digamos, un sueño. Lo que está detrás de todo esto es la búsqueda de que con la tecnología se puedan como solucionar grandes problemas. Una de del diagnóstico generalizado que habían desde los 50 era que América Latina era víctima, por decirlo así, de su propia geografía, que estaba llena de obstáculos al desarrollo. Entonces uno lee el Atlas de National Geographic, por ejemplo, de los 50, y uno lee el capítulo sobre América Latina, el texto que está acompañando los mapas, y se dice literalmente eso, que en América Latina, en Sudamérica en particular, los Andes son un obstáculo al desarrollo, en el Amazonas es un obstáculo, la selva amazónica, la selva tropical es un obstáculo al desarrollo, la carencia de infraestructura no solamente es un problema en sí, sino que la geografía misma, la topografía, el relieve, es un obstáculo al desarrollo. Entonces está esa idea y a la vez hay una nueva tecnología que parece ser la solución a ese obstáculo. Entonces la posibilidad de corregir, y se usan esos términos, lo que quedó como mal hecho. Entonces quedó mal hecha Sudamérica porque los ríos que deberían de estar conectados no están conectados, las montañas que están en medio de los ríos pues están siendo un obstáculo, y precisamente un cañón como el de Araraquara está leído como un defecto geográfico, un obstáculo al desarrollo, y precisamente la idea de que con esta tecnología de excavación nuclear se puede corregir esa Entonces, geografía. el problema es, o sea, corregir con respecto a qué. El problema es Sí. que no es lo suficientemente parecida a las geografías de Europa y Estados Sí, Unidos. un poco. O sea, el supuesto detrás de todo esto es que el clima tropical es un obstáculo al desarrollo. El clima tropical y el relieve tropical, digamos, de este trópico. Entonces, en términos medioambientales, está la noción de que esta selva es demasiado húmeda,
que al eliminar la seguiría la humedad. De hecho, es una idea muy antigua. O sea, Sí, cuando uno mira Humboldt y Bolívar, pero Humboldt no conocía las Caldas. bombas nucleares. No, claro, pero ellos Sí, sí soñaban que en un futuro existirían los medios para transformar esa Amazonía y esas selvas tropicales en el granero del mundo. Entonces, tenía la lectura de que esa selva debía de estar creciendo sobre unos suelos supremamente ricos y que no es cierto. que no es cierto, y que era solamente como talar la selva para hacer agroindustria, que aunque no sea cierta esa fórmula, es la lógica con la cual se ha desforestado una parte de la Amazonía, para que ese subsuelo era rico, ya sea en términos agrológicos y de propia propiedad del suelo, o de lo que tenía que haber abajo en términos de minerales y zoológico. Entonces, esa idea de que la Amazonía es un lugar de tesoros escondidos sigue vigente en nuestra cabeza, y la solución que se propuso en los años 50, 60 era pues reemplazar la selva por agroindustria. Y entonces estos proyectos de represas que producen energía tienen como propósito precisamente darle la materia prima principal para estos proyectos de industrialización, que es la energía eléctrica. Entonces, la idea de que con estas represas se va a agroindustrializar es clave dentro de por qué crear estas represas. La última pregunta sería, ¿por qué estamos hablando de esto? ¿Por qué es importante? Porque hablamos de proyectos que nunca se concretaron y que nos dicen sobre, pues, nuestro mundo. Y un poco la respuesta general de la tesis es que aunque estos proyectos no se materializaron como tal, no existe ninguno de estos lagos, pese a eso, igual tuvieron un impacto sobre la realidad de múltiple naturaleza. Entonces, por un lado, si uno lo piensa como usando la metáfora del ajedrez, aunque no se realizaron estos proyectos, estudiarlos permite un poco entender cómo está el tablero de las relaciones de poder entre Bogotá, Medellín, Ibdó, Manizales, Cali, que eran como los lugares en los que se dio el debate principal. Entonces, este debate permite sobre estos proyectos si se debían hacer o no, o por qué sí, o cuándo, o cómo, con quién. Todas estas discusiones pues, nos permiten un poco como ver un poco la foto de cómo estaban estas piezas dentro de ese ajedrez. Entonces, ese es un primer nivel, y es que aunque no ocurrió nada, las fichas en el tablero se estaban moviendo. Es una forma de entender, digamos, a través de este proyecto, como entender la política nacional, la ingeniería nacional, la economía nacional, la relación con Estados Unidos, la relación con Panamá, un montón, con Brasil, con Venezuela, con Perú, o sea, hay una cantidad de cosas que se pueden leer simplemente entendiendo el debate. Pero hay muchas otras cosas que sí ocurrieron, en parte porque esto no ocurrió. Esos proyectos no se hicieron, pero sí se hicieron otros que costaban menos, que eran menos grandes, que eran menos descabellados. Y en ese sentido, uno puede entender esto como un laboratorio. Entonces, muchas de las empresas que participaron en las investigaciones que se hicieron para ver si era viable o no hacer estos proyectos, empresas de ingeniería, universidades, aprendieron un montón sobre estas regiones y sobre este tipo de proyectos en estos años de laboratorio allí. Entonces, otros proyectos que sí se hicieron, digamos que aprendieron de este fracaso en términos de métodos de investigación, además de lo que se aprendió, que mucho nuevamente de los conocimientos que se adquirió sobre estas regiones, con los cuales hoy decimos que estúpidos porque están peleando estos proyectos acá, pues esos conocimientos fueron producto de haber intentado viabilizar estos proyectos. Entonces, mucha de la geología que se hizo en la región del Atrato, muchos de los mapas que se hicieron, inventarios de qué gente hay, dónde está, todo esto, fueron resultado de intentar viabilizar estos proyectos. Y además de eso, durante estos proyectos se ensayaron cosas que después fueron aplicadas en otros lugares, no solamente por las empresas que siguen haciendo represas en otras partes del país que participaron en como los diagnósticos, sino por ejemplo métodos de cartografía de regiones selváticas utilizando tecnología radar. Se experimentó en el contexto de este proyecto y en algunos casos como parte de este proyecto, y la tecnología siguió usándose y permitió nuevos proyectos, nuevas propuestas de infraestructura, nuevos métodos de colonización en la región de la Amazonía y en la región del Chocó. Entonces, en términos, por ejemplo, de instituciones que se crearon,
En el Chocó se creó la Corporación para el Desarrollo del Chocó, que fue creada originalmente para implementar este proyecto. Después, esa institución tuvo a su cargo seguir evaluando proyectos de desarrollo y proyectos de protección ambiental, una doble identidad que es, no se entiende sin por qué y cómo fue creada esa institución para precisamente intentar volver el Chocó una región de desarrollo del país alrededor de esta infraestructura. Entonces hay una cantidad de instituciones que también se crearon en la Amazonía, en otros países que están investigando estos proyectos también, que son un origen, digamos, sorprendente. Si uno se fuera a tratar de entender por qué se creó la Corporación del Desarrollo, pues uno nunca imaginaría que fue creada en un principio para viabilizar proyectos que eventualmente tendrían excavación nuclear. Entonces, también, y en un sentido, esta historia sirve para conectar historias que hoy en día están separadas. La historia del origen del pensamiento medioambiental, de las instituciones encargadas de la protección ambiental de estas regiones, uno no se imagina que tengan un origen en un proyecto militar contrainsurgente anticomunista. Y sí, en alguna medida lo tienen. Entonces, este proyecto permite como conectar historias que de alguna manera, de otra forma, no se podrían conectar. Oigan, quiero agradecerle a Sebastián por compartir su tiempo, sus conocimientos y el material para hacer este video y contarles que quedaron muchas cosas por fuera. Se habrán dado cuenta que esta es como una historia dentro de muchas historias y particularmente vale la pena mencionar, por un lado, el tema de la Guerra Fría, que lo tocamos tangencialmente, la Alianza para el Progreso, eh, la mentalidad contrainsurgente y anticomunista, y por el otro, la vida de las personas involucradas, que hay unas historias fascinantes. Hay un ingeniero colombiano importantísimo, la gente que trabajó en Estados Unidos, unas personalidades, unas cosas también loquísimas que pues en otro momento vale la pena desarrollar. Gracias por ver y nos vemos pronto con, espero, más mapas.